no pueden acceder a un crédito formal por distintos motivos. Es aquí donde entran los prestamistas ilegales con su gota a gota. Un crédito fácil de obtener, pero con nula fiscalización, intereses altísimos y que hace que el Estado de Chile deje de recaudar cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, lo conversamos con Claudio Ortiz, el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero. ¿Cómo está, Claudio? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Usted han entregado un documento a la CPC también, donde hacen un cálculo de cerca de 4.000 millones de dólares anuales en este sistema del préstamo gota a gota. ¿Cómo se llega a ese monto? Y se lo pregunto por lo alto que es. Bueno, este es un trabajo que partió la Confederación de la Producción y el Comercio, al cual nosotros contribuimos, y que está orientado a tratar de colocar sobre la mesa las implicancias para nuestra economía, lo que se denomina el capítulo de economías ilícitas. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de economías ilícitas, un subcapítulo importante tiene que ver con el crédito informal. Y dentro del crédito informal, todo lo que es el mecanismo que uno ve a diario, digamos, en la televisión, en las noticias, que es el quehacer de ciertas personas que otorgan créditos en forma ilegal, ya sea en modo presencial como también en modo, digamos, digital. Hay muchas aplicaciones. Claro. Y eso genera grandes problemas, digamos, a las personas. Según nuestra cuantificación, aquí no hay información estadística oficial por razones obvias. Entonces, en base a una serie de supuestos, basados en ciertos estudios que ha hecho, digamos, previamente el Banco Central, en la encuesta, digamos, de hogares del Banco Central, y desde ahí nosotros hicimos una serie de supuestos, nos permiten llegar a cifras en torno a 4.000 millones de dólares al año, que sería el tamaño de los créditos informales en nuestro país. Y de esos 4.000 millones afecta a cerca de 600.000 personas. Por lo tanto, ese es un tema de la mayor importancia, en que yo diría quizás no solo importante, es algo urgente que debemos abordar, tanto sector público como el sector privado. Esto, Cristian, yo lo visualizo que lo que ha venido pasando en la última década es como una gran operación termita, que ha venido silenciosamente, digamos, avanzando, y esta operación termita ha ido de alguna manera erosionando los pilares de nuestro mercado financiero, y esto pone en riesgo nuestra economía formal. Esta operación termita no solo es por el lado del mercado financiero, también afecta a otros sectores de la economía. Son cerca de 30 sectores de la economía que son afectadas por estas economías ilícitas, que es lo que declara este informe de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y por lo tanto ha llegado el momento de abordar esto, digamos, con la debida atención y en categoría de algo urgente. Usted, perdón, Claudio, usted es bien crítico con el accionar del Estado por una serie de medidas que ya se las voy a preguntar. Pero cuando uno habla, y era también una de las razones de esta primera pregunta, de cómo llegan a esa cifra de los 4.000 millones, aquí uno establece que, o podría establecer, que más allá de algún prestamista informal que ha existido permanentemente, hoy día ya hay grupos que manejan ese volumen de dinero para poder entregar y para poder también extorsionar a personas que no saldan esa deuda. Está la presencia del crimen organizado también detrás de estos préstamos gota a gota, que se llama, que en la sumatoria dan estos valores. Según la mirada nuestra, Cristian, el crimen organizado tiene tres grandes pilares, tres grandes negocios: el narcotráfico, el comercio legal y el crédito informal. Y este último capítulo obviamente se refleja en los créditos ilegales que otorgan ciertas aplicaciones. La Comisión para el Mercado Financiero hace su trabajo, denuncia, digamos, todas estas aplicaciones, pero eso no es suficiente, porque ellos migran, así como hay denuncias de ciertas aplicaciones que la Comisión denuncia para prevenir a las personas, pero ellos rápidamente, digamos, van migrando, crean otras marcas
Y por lo tanto tenemos que tener una acción muy activa de parte de las agencias del gobierno y también debemos derechamente abordar ciertos cambios regulatorios para de alguna manera prevenir y traer a estas personas que están en manos del crédito informal y por ende muy probable en manos del crimen organizado y traerlos hacia la economía formal. Ya, ¿y en qué medida el contexto económico, un contexto estrecho, qué medida también los cambios que se han establecido, por ejemplo, en la tasa máxima convencional, que se han establecido ahora últimamente con el aumento del pago mínimo en las tarjetas de crédito, sacan a las personas del mercado formal y convierten esto no en un empujón, pero sí las hacen más accesibles a este tipo de créditos? Mira, en diciembre del 2013, cuando se legisló para regular y cambiar los algoritmos de cálculo de la tasa máxima convencional, Chile obedecía a otra dinámica. Hoy día Chile cambió y cuando se legisló en ese minuto, se tenía en mente ciertos grados de protección de parte de las personas y por eso se fijó un cierto techo. Y muchas personas fueron beneficiadas a partir de ese techo, pero también otras personas salieron del mercado formal. Y desde el 2013 a esta fecha, Chile realmente está en otra situación y más que mirar esta medida puramente de cara al mercado capital, al mercado financiero, esto hay que mirarlo de cara a la seguridad. Y desde esa lógica, nosotros creemos que debemos promover una regulación, una revisión de la tasa máxima convencional para lograr traer a estas 600.000 personas al mercado formal del crédito. Porque esas personas, más que estar afectadas con altas tasas, digamos, de interés, están afectadas con apremios ilegítimos. ¿Ah? Ya no estamos hablando de usura, estamos hablando de usura extorsiva. Y por lo tanto, debemos actuar de cara, digamos, a esas personas. Como también tenemos que revisar, como tú bien mencionas, alguna normativa de índole administrativa, como es la última regulación que se estableció para regular el pago mínimo. Eso que puede estar hecho en algún pasaje de nuestra historia como una buena medida para evitar que la gente pague más intereses, hoy día, de cara al momento que está viviendo nuestra economía, esto puede terminar empujando a mucha gente a la informalidad porque saldría del crédito formal. Claudio, ¿cómo entonces se logra el equilibrio? Porque por una parte se busca que no solamente se endeuden más las personas, sino que esa deuda que ya se tiene se pueda acortar en el tiempo, pero por otra parte, efectivamente, eso puede conllevar a tener este, entre comillas, deseo de poder, ante la necesidad de informalmente lograr algún recurso. Lo mismo con la tasa máxima convencional y la serie de normativas que hay. ¿Cómo a su juicio y a juicio del rival financiero se logra este punto de equilibrio? Por una parte buscando el bienestar económico de las personas, evitando el sobreendeudamiento y por otro también resguardando que no caigan en este sistema. A ver, dos formas quiero responder la pregunta. Primero, quiero hacerme cargo de algunos datos estadísticos importantes a partir de información oficial de la Comisión para el Mercado Financiero. Del total de las personas que usan tarjetas de crédito, el 54% paga el total de sus estados de cuenta a final de mes. ¿Ah? El 14% son los usuarios del pago mínimo. De ese 14%, la mitad usa el pago mínimo una vez al año. La otra mitad de ese 14% la usa más de 2 veces al año. Y solo un 0,7%, insisto, solo un 0,7% son los usuarios permanentes. Y la pregunta que uno tiene que hacer, ¿esas personas es por desconocimiento, es un problema de pago mínimo o es un problema de ingreso mínimo? Porque cuando hubo los retiros, ¿por qué lo digo? Cuando hubo los retiros masivos de las AFP, las personas pagaron todas sus deudas. Las personas no pedían crédito. Entonces, eso quedó demostrado que las personas actúan correctamente, pagan sus créditos y las personas que están en ese 0,7%, más que un problema del pago mínimo, es un problema de ingreso mínimo. Ahora, ¿cómo lo han resuelto esta problemática otras jurisdicciones, países desarrollados a los cuales siempre nos gusta a nosotros, digamos, imitar? Más y mejor información, para que las personas que están usando recurrentemente ese mecanismo
pueden recibir información donde los emisores de crédito, cualquiera sea, esté permanentemente informando todas las implicancias de eso, digamos, a las personas. Más que entrar a regular un algoritmo que endurece el sistema y le resta flexibilidad, que es lo que las personas buscan en este sistema, que son las tarjetas de crédito. Ya, Claudia, ¿en qué medida también la mayor presencia de población extranjera, y esto obviamente sin ningún otro ánimo de dar cuenta de una situación en que conlleva el acceso a un crédito formal, un comportamiento crediticio, un tiempo y la llegada de personas extranjeras en este volumen que hemos recibido, obviamente no tienen ese historial y también ante la necesidad pueden caer en estos créditos informales? ¿En qué medida este porcentaje o este número de personas que ha llegado desde el exterior incide en esta mayor cantidad de movimientos en esta economía ilícita? Bueno, de acuerdo al comportamiento que uno ve en el mercado de los medios de pago, un porcentaje importante de la población de inmigrantes, digamos, a Chile, ha ido teniendo como instrumento de pago las tarjetas de prepago. Las tarjetas de prepago es un muy buen instrumento para ir analizando de a poco, gradualmente, el comportamiento de pago de las personas. Y desde ahí migrar hacia las personas que tienen buen comportamiento, hacia el mundo, digamos, de las tarjetas de crédito. Estas personas, los inmigrantes ilegales, los que no tienen residencia formal, esas personas derechamente recurren al crédito informal. Y es por eso que uno ve permanentemente situaciones delictuales en la televisión, que realmente los apremios son bastante, digamos, ilegítimos, y esas personas están completamente expuestas. Por lo tanto, yo distinguiría en los inmigrantes en dos grandes categorías. Sí, claro. Los legales, los que tienen residencia, y ellos obviamente pueden aspirar al crédito formal, a las instituciones formales de crédito, pero hay un grupo no menor, se estima algo así como 350.000 personas que están en categoría de inmigrantes ilegales en nuestro país. Muy bien, Claudio Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Son las